Bueno, hola, buenos días. Soy Antonio Ramos, cirujano del Severo Ochoa en Leganés, y vamos a hablar de traumatismos penetrantes, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y un poquito de amputaciones traumáticas. El resumen de la charla podría ser este. Básicamente vamos a hablar primero de un poco de la epidemiología del trauma penetrante y sus particularidades, de algunas generalidades de los mecanismos de trauma penetrante, y luego iremos viendo, según la zona afectada, los distintos aspectos un poco particulares de manejo de cómo debe tratarse ese trauma en concreto. El trauma penetrante es una cosa antiquísima, esto no es nuevo, o sea, esto se lleva viendo desde que el mundo es mundo. Lo que nos hacemos unos seres humanos a otros es una cosa viejísima. En realidad siempre ha estado muy relacionado con la guerra y con el trauma bélico, pero igual que otras disciplinas de la medicina moderna, ha evolucionado hasta un manejo científico pulcro y cuidado a día de hoy. El trauma penetrante en realidad está muy relacionado con la violencia interpersonal y con los... Podemos intentar estimar qué porcentaje de pacientes traumatizados por trauma penetrante hay, mirando un poco cuáles son los homicidios por arma blanca o por arma de fuego en el mundo. La tasa global de homicidios en todo el mundo son 6 muertos por cada 100.000 habitantes, por todos los mecanismos, pero los más frecuentes implicados en los homicidios son las heridas por arma blanca y, sobre todo, las heridas por arma de fuego por su letalidad. Como veis, hay distintas. El patrón en todo el mundo es muy variable. En Europa, en concreto, no hay una gran violencia o una tasa de homicidios muy significativa, pero hay partes calientes del planeta donde esto alcanza niveles epidémicos. En Europa, si lo vemos, también hay una variabilidad entre los distintos países, y en España, en nuestro medio, esto es una cosa anecdótica. Por fortuna, no lo vemos con mucha frecuencia. Aún así, hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, esto es un reflejo de la violencia interpersonal y que es una enfermedad que afecta sobre todo a pacientes jóvenes y sanos, con un pico de incidencia, y eso de abajo es un estudio español, entre los 15 y los 49 años, donde el trauma penetrante se convierte en uno de los problemas principales y de las principales causas de mortalidad para esos pacientes. En Estados Unidos, como veis, de 800.000 pacientes que trataron en 2016, solo 80.000 lo fueron por trauma penetrante, o sea que evidentemente la incidencia siempre es mucho menor que el trauma cerrado, pero tiene unas características especiales que veremos que hace que sea un poquito difícil su manejo. En España sabemos que hay en torno a unos 350 muertos al año, según el registro del INE, con una tasa bajísima de homicidios de 0,66 por cada 100.000 habitantes, 10 veces menor que la global. Pero de los que fallecen, la mayoría son por heridas por arma blanca, que son mucho más comunes en nuestro medio que las heridas por arma de fuego, por la dificultad de disponer de armas de fuego en España. Y más o menos se estima que el 5% de todos los traumatismos son trauma penetrante, siendo, como hemos visto, mucho más frecuentes, casi el triple, las heridas por arma de fuego que las heridas por arma blanca que las heridas por arma de fuego. Esto es una patología difícil de gestionar en urgencias. ¿Por qué? Pues porque asocia una serie de características especiales con una alta letalidad, gran espectacularidad. Siempre son pacientes que acaparan mucha atención en las urgencias. Pueden afectarse varios sistemas, tórax, abdomen, miembros, etc. Y tenemos baja casuística. Como hemos visto, en España es, por fortuna, una especie de isla de tranquilidad en este sentido comparado con otros entornos en el mundo, lo que hace que no veamos tanto estos pacientes y que no estemos bien preparados para enfrentarnos a ellos y para manejarlos con solvencia. Además, afectan normalmente transversalmente a múltiples especialidades y puede todo ello hacer que el manejo eficaz de estos pacientes sea complicado. Hablaremos un poquito del mecanismo del trauma en trauma penetrante. En el traumatismo cerrado, lo normal es que las lesiones se produzcan por mecanismos de aceleración y desaceleración, pero en el trauma penetrante va a depender íntegramente del arma que está implicado. Por tanto, tenemos que conocer un poquito cómo funciona esto, sin abundar demasiado en ello, porque no tiene tampoco demasiada implicación clínica, pero sí para entender a qué nos estamos enfrentando. Las heridas por arma de fuego, que son lo prototípico del trauma penetrante, tienen proyectiles, y esos proyectiles van a una velocidad y tienen una masa, lo que condiciona que tengan una energía cinética. Es esa transferencia de energía cinética al cuerpo del paciente lo que va a producir lesiones. Por tanto, dependiendo del tamaño, la masa de la bala y la velocidad a la que viaja, dependiendo del arma que la ha disparado, va a haber mayor transferencia de energía cinética y mayor lesiones. Las heridas por arma de fuego se producen
las lesiones se producen por dos tipos de mecanismos. Por mecanismo directo, igual que las heridas por arma blanca, es decir, por la penetración del proyectil en los tejidos, pero también por una cosa que se llama cavitación, que es el efecto que produce la gran desaceleración rápidamente de la bala en los tejidos, provocando una gran transferencia de energía cinética al cuerpo del paciente, que es lo que hace que aparezcan lesiones un poquito a distancia. La cavitación va a depender del punto de impacto y la bala, pero sobre todo de la velocidad a la que viaja esa bala. Por tanto, hay balas de alta velocidad y balas de baja velocidad. Las balas de alta velocidad, por ejemplo, los rifles militares, pueden producir cavitaciones de hasta 30 veces el tamaño, el diámetro de la bala. Pueden generar, por tanto, ese daño a distancia que hemos dicho, que muchas veces no sospechamos. Entonces se genera al final un tracto en la herida que consiste básicamente en un canal estrecho inicial, ¿vale? La bala penetra y hace un pequeño canal estrecho, y luego una gran cavidad temporal que dura unos milisegundos y luego se contrae sobre sí misma para finalmente dejar un pequeño canal estrecho hasta que la bala se detiene. Eso es lo que se produce en el cuerpo del paciente. Lo que nosotros vemos luego es simplemente esto, pero esa es la transferencia de energía que se ha producido. Entonces, tenemos lesiones de baja energía, que básicamente son las heridas por arma blanca, en las que solo se produce daño directo por la penetración del arma en el tejido. Tenemos lesiones de energía intermedia, que son bajas de baja velocidad, las típicas pistolas o revólveres que se usan en el contexto civil. Y luego tenemos lesiones de alta energía, que son balas de alta velocidad, que esto se ve normalmente en entornos militares, porque producen una gran cavitación. Algunas particularidades que tienen las heridas por arma de fuego, pues cuando son disparos a quemarropa pueden además producirse quemaduras alrededor del orificio de entrada, y los disparos a cañón tocante, cuando se apoya directamente el cañón en el cuerpo, pueden hacer que los gases de la combustión de la bala entren directamente en el tejido, produciendo grandes destrucciones de partes blandas. Las heridas por escopeta de carga múltiple, que sí que se ven en algunos casos en nuestro medio, sobre todo en accidentes de caza, son especiales porque las escopetas disparan múltiples perdigones que no tienen mucha masa, pero la suma de todos ellos sí que producen una gran masa. Por tanto, las lesiones van a depender del tipo de proyectiles y sobre todo de la distancia a la que se produce el disparo. De forma que a más de 6 metros se comportan más o menos igual que heridas de arma de fuego de baja velocidad, que una bala normal de una pistola. Pero a menos de 6 metros se comportan como heridas de alta velocidad, es decir, producen un gran daño y una gran destrucción tisular que a menos de 2 o 3 metros, un disparo con escopeta a menos de 2 o 3 metros, hace que toda la carga penetre en el cuerpo y produzca un daño masivo. ¿Cómo podemos saber más o menos si el disparo ha sido hecho a más o menos distancia? Pues por la dispersión de los perdigones. Los perdigones se dispersan de forma circular desde el cañón de la escopeta, y dependiendo de lo que veamos en el paciente sabemos si el disparo ha sido a más o menos distancia. Por ejemplo, ahí que vemos una dispersión corta de menos de 10 centímetros, una cosa, estaría un poco intermedio, pero cuando la dispersión de los perdigones es así corta, es decir, en un espacio pequeño, la probabilidad de penetración es alta. Si la dispersión fuese mucho mayor, es decir, pues tiene un perdigón aquí y otro en la pierna, etcétera, etcétera, sabemos que el disparo se ha hecho a mucha distancia y lo normal es que no hayan penetrado en el cuerpo. Entonces así, en este caso, como podéis ver, sí que la mayoría de los perdigones quedan en el espacio celular subcutáneo, pero muchos de ellos entran y producen lesión intracorpórea. ¿Qué otras cosas podemos hablar de trauma penetrante de forma genérica, de manejo? Pues inicialmente el manejo del trauma penetrante debe ser igual que el de cualquier traumatismo, es decir, seguir la secuencia ABCD o CABCD en pacientes sangrantes, pero no debemos desviarnos de eso y no debemos permitir que la espectacularidad de las lesiones nos distraiga de eso. Puede haber heridas múltiples, puede haber varios disparos o varias puñaladas, parece que eso es un dilema, pero en realidad eso es igual que un politraumatismo cerrado, que puede haber afectación en un fémur y en un traumatismo craneal, por ejemplo. Eso no debería ser más complejo eso. Es muy importante, insistiré en ello muchas veces, es uno de los errores más comunes en urgencias, subestimar las heridas cutáneas, sobre todo en heridas por arma blanca. Las heridas por arma blanca son heridas pequeñas, todas, incluso una herida que haya producido penetración y lesión intracorpórea significativa no va a ser más grande, son heridas pequeñas. Entonces es un error pensar, por ejemplo, que la herida de la izquierda, que es una herida mucho más llamativa y mucho más espectacular, pero que no produce una lesión significativa porque no hay afectación de ningún tipo de los vasos del cuello, es más grave que la de la derecha, que es una herida pequeñita y que parece que no ha hecho nada, pero que está en zona precordial y que puede producir lesiones cardíacas significativas. En este tipo de pacientes es conveniente involucrar precozmente a la UCI o a los servicios quirúrgicos que se consideran pertinentes, puesto que muchas veces va a ser necesario una intervención quirúrgica precoz.
y tienen algunas particularidades legales, porque son pacientes que, como hemos visto, están involucrados generalmente en contextos de violencia interpersonal, por lo que hay que intentar pues, custodiar las balas que se encuentran, custodiar los efectos personales, intentar no abrir la ropa por la zona de los orificios de bala, y guardar ese tipo de enseres personales para cuando lo requieran las autoridades judiciales. Con respecto al mecanismo de lesión, pues veremos que en las heridas por arma blanca, como hemos dicho varias veces, la lesión es por el impacto directo del arma. Entonces el manejo va a depender íntegramente de la estabilidad hemodinámica del paciente y de dónde tiene la herida. No es lo mismo una herida en un brazo que una herida en zona precordial. No hay que subestimar las heridas pequeñas, como hemos dicho, y la única cosa así un poco especial que nos podemos encontrar son los objetos empalados. A veces vienen estos pacientes con el arma dentro del cuerpo y tenemos que manejarlos con el objeto cortante todavía clavado. Que es muy importante recordar que no hay que moverlo ni extraerlo inicialmente. Es fundamental esto, no hay que movilizarlo. Y debemos evitar que eso nos distraiga de otra serie de prioridades de reanimación. Si hay hemorragia alrededor de ese objeto, simplemente se debe comprimir con la palma de la mano. Y si eso no es suficiente para que ceda o hay que trasladar al paciente, pues estabilizar el objeto con una cura sencilla, con compresas y un poco de esparadrapo, sin más, intentando tampoco hacer una exploración exhaustiva de la zona del arma, sino solo lo necesario para poder tomar las decisiones, y luego ya, si podemos y el paciente está estable, documentaremos dónde está el arma para intentar planificar su extracción, que idealmente se realizará en quirófano. En los pacientes que tienen objetos empalados es particularmente importante darle soporte psicológico, sobre todo si son capaces de ver dónde está, porque evidentemente eso genera una sensación de angustia significativa. Con respecto a las heridas de arma de fuego, poco lo mismo, no fiarse del aspecto externo. Las heridas por arma de fuego tienen mucha más capacidad de penetración y producen lesiones mucho más complejas y severas, pero no necesariamente vamos a ver en la piel una herida muy importante, porque como hemos visto en el vídeo de simulación del gel balístico, lo que es el orificio de entrada no suele ser el problema, sino lo que ha ocurrido dentro y las estructuras que ha atravesado la bala en su camino. Hay que identificar el número de heridas por arma de fuego que ha sufrido el paciente, que puede no ser una lesión única, puede haber recibido varios disparos, y como norma, la suma del número de balas intactas que encontramos dentro del cuerpo junto con el número de orificios de bala que vemos en el paciente debe ser par, no puede ser impar. Si es impar y no aparece una bala, hay que buscarla, porque o bien está en alguna zona adyacente anatómicamente que no estamos investigando, como por ejemplo es en este caso de aquí, o bien puede haber pasado desapercibido el orificio de entrada, que puede ser pequeño y en el perineo o en el cuero cabelludo o en algunos sitios puede pasar desapercibido por el vello. Pero hay que buscarlo, ¿vale? Las heridas en el tórax, en nalgas, en muslos o en periné pueden afectar a estructuras abdominales. O sea, no hay que pretender que una bala que está aquí solo va a afectar al pulmón, sino que no sabemos exactamente el trayecto que ha seguido dentro del cuerpo. Se pueden intentar colocar marcadores metálicos antes de las radiografías para intentar estimar un poquito el trayecto, pero no siempre hay que pensar que eso va a ser un trayecto rectilíneo. Con respecto a los cuidados de la herida, pues no es una prioridad inicial el cuidado de la herida, pero hay que recordar que las heridas por arma de fuego son orificios, heridas que están contaminadas y va a haber que limpiarlas adecuadamente y no suturarlas. Si se sutura una herida por arma de fuego, que es una herida contaminada, lo único que conseguiremos es una infección. Debe administrarse profilaxis antitetánica según el estado vacunal, y si se necesitan desbridamientos profundos, pues probablemente se hagan en quirófano. Pero todo esto se hará después de estabilizar al paciente y después de solucionar otras prioridades de reanimación más importantes. La retirada de proyectiles, esto es un mito. Las balas no se retiran, no hay que operar a alguien para quitarle una bala. Parece algo redundante, pero hay gente que todavía sigue pensando en eso, incluso médicos que siguen pensando que hay que quitar las balas. Las balas no se retiran, no se opera a nadie para quitarle una bala, salvo algunas honrosas excepciones que no son habituales, y es que el proyectil esté dentro, por ejemplo, de una articulación o que esté muy próximo a estructuras vasculares que puede erosionar y lesionar más adelante, o que haya un pseudoaneurisma, por ejemplo, o que haya embolizado la bala y esté dentro de un vaso, o que esté, como en esa imagen de ahí, en la médula espinal y además el paciente tenga síntomas neurológicos. Salvo esas excepciones, en general no se va a por la bala, sino que se va a por lo que ha hecho la bala. Los embolismos de proyectil son una cosa anecdótica que no suelen ocurrir, pero si hemos investigado bien estamos buscando una bala, hemos hecho las radiografías pertinentes, no aparece por ningún lado, nos falta un orificio, la suma es impar. Sobre todo en heridas torácicas, que es típico, puede haber ocurrido un embolismo de la bala y puede haberse introducido en un vaso y estar mucho más distales. Pero es mucho más frecuente que hayamos pasado por alto un orificio de entrada de una bala o que no hayamos encontrado una bala en las radiografías. Según la zona,
pues vamos a ir viendo un poco las particularidades de los distintos traumatismos penetrantes según la zona. Empezaremos por el traumatismo craneoencefálico y el trauma maxilofacial penetrantes, que, bueno, pues muy por encima ahí tenéis una herida por un arma blanca o un machete en la cabeza, pero lo normal o lo más peligroso son las heridas por arma de fuego, porque pueden causar lesiones devastadoras, evidentemente, tanto por el daño primario, por la penetración de la bala y la cavitación que produce la bala, como por un daño secundario por el edema vasogénico y el aumento de la presión intracraneal. Las balas pueden migrar dentro del parénquima encefálico inicialmente por el edema que puede ocurrir, pero normalmente cuando migran no suelen producir un daño secundario. Cuando la bala se detiene ya no suele causar daño. Como diagnóstico, el TAC es de elección, por supuesto. En todos los pacientes que tengan una herida por arma de fuego en el cráneo debe hacerse un TAC de elección porque da información tanto del trayecto como de las lesiones intracraneales asociadas, las fracturas y los sangrados que ha producido esa bala y nos van a guiar el manejo. Además, tienen valor pronóstico porque las lesiones biemisféricas, en el diencéfalo o en el tallo cerebral, tienen mucha mayor mortalidad. Cuando la bala está cerca de vasos o hay un hematoma intraparenquimatoso muy importante, puede además ser necesaria una arteriografía si se sospecha que hay una lesión vascular intracraneal asociada. Y luego, pues bueno, de manejo, el manejo inicial simplemente colocar una capelina para controlar el sangrado y recordar que las indicaciones de cirugía, de neurocirugía en el trauma craneal penetrante van a depender del Glasgow y de los hallazgos del TAC. De forma que los pacientes con un Glasgow de más de 8 generalmente van a ser todos quirúrgicos, prácticamente todos, pero los pacientes que están en coma con un Glasgow debajo de 8 va a depender de los hallazgos del TAC, porque eso es lo que guía la supervivencia y las posibilidades de recuperar a esos pacientes. Con un Glasgow de 6 a 8 lo normal es que solo se opere a los pacientes que tienen buen pronóstico. Y con un Glasgow de por debajo de 5 normalmente solo en los hematomas extraxiales con muy buen pronóstico que creemos que ese paciente va a poder sobrevivir sin secuelas significativas. En cuanto al trauma maxilofacial penetrante, es muy importante el control de la vía aérea, igual que ocurre en el trauma cerrado de maxilofacial. Las heridas por arma de fuego pueden producir una gran destrucción de partes blandas y es importante saber que hay que intentar retrasar el tratamiento quirúrgico definitivo de las fracturas que se producen unas 48 o 72 horas hasta que se estabiliza el daño de partes blandas. Con respecto al traumatismo ocular, simplemente decir que hay que intentar hacer una oclusión no compresiva del ojo, intentar no presionar el globo ocular, intentar no retirar los cuerpos extraños que puedan estar enclavados e indicar al paciente que no haga maniobras de valsalva, y aquí sí está indicada la profilaxis antibiótica por el riesgo de endoftalmitis. Deberían ser valorados por un oftalmólogo en las primeras 24 horas. El traumatismo penetrante cervical sí que es una cosa ya más habitual, por así decirlo, que uno de los grandes traumatismos penetrantes que pueden ocurrir. Las zonas del cuello clásicamente se han dividido en 3 zonas. Antiguamente se guiaba el manejo de los pacientes con traumatismo penetrante cervical en función de la zona donde estaba la lesión. Hoy en día ya no es así, pero es importante recordar que no todas las heridas penetrantes en el cuello tienen lesiones. Y esto significa que más o menos solo un 20% como mucho de las heridas por arma blanca en el cuello tienen lesiones dentro del cuello significativas y menos del 50% de las heridas por arma de fuego en el cuello tienen lesiones. O sea, no todos los disparos en el cuello significa que tengan lesión y además no todos van a necesitar una cirugía. Por ejemplo, las heridas por arma de fuego transcervicales que atraviesan todo el cuello, esas sí tienen un 70% de probabilidades de lesión, evidentemente, pero no todas las heridas penetrantes en el cuello significa que el paciente tenga lesionado algo dentro. Hay que investigarlas y hay que ver qué pacientes necesitan cirugías y qué pacientes no. El manejo inicial del cuello es esencial, el manejo de la vía aérea. Hay que priorizarla porque puede haber hematomas grandes o traumatismos de la vía aérea muy importantes. Hay que tener un poco de cuidado con las parálisis farmacológicas en estos pacientes, que es un poco controvertido porque su vía aérea puede estar mantenida precariamente por la musculatura y la parálisis farmacológica en la intubación puede provocar que perdamos la vía aérea. Idealmente deberían ser intubados con fibrobroncoscopio en pacientes despiertos, no siempre es posible, y en algunos casos puede ser necesaria hacer una cricotiroidotomía, que puede ser difícil si hay hematomas anteriores, pero que en muchos casos, si el paciente tiene una amenaza inmediata en la vía aérea y no se puede intubar, es la medida que hay que hacer a continuación. A diferencia del trauma cerrado, la inmovilización sistemática de la columna cervical no es necesaria. Un paciente con un traumatismo penetrante no tiene por qué tener una lesión cervical. Entonces, solo en los pacientes con trauma cervical penetrante, si hay un déficit neurológico o si no lo podemos saber porque el paciente está inconsciente, debemos inmovilizar la columna cervical. Pero si el paciente está consciente y podemos explorarle y no tiene un déficit neurológico, no hay lesión en la columna cervical casi con toda seguridad. No es necesario hacer inmovilizaciones sistemáticas.
El control del sangrado se puede lograr con compresión directa y si falla se puede introducir una sonda balón a través de la herida, inflar el balón y traccionar de ella como medida de emergencia para el control inicial del sangrado. En la zona 1, en la zona más baja del cuello, cuando hay heridas penetrantes en esa zona, hay que intentar evitar colocar las vías venosas del lado de la lesión, porque si hay una lesión, por ejemplo, de subclavia, se puede estar extravasando todo el suero que estemos metiendo. Y en las heridas por arma de fuego se asume que hay penetración cervical, es decir, que la bala probablemente ha entrado en el cuello. No sabemos si ha hecho lesiones o no, o lesiones significativas, pero ha entrado. Pero en las heridas por arma blanca no es así, ni siquiera sabemos si ha entrado o no. Entonces, en algunos casos, algunos autores dicen que se puede explorar la herida en heridas por arma blanca, pero nunca, 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 nunca se debe meter el dedo dentro de la herida porque eso puede desplazar un coágulo que esté tapando un gran vaso y provocar un sangrado masivo que sea incontrolable y el paciente se muera. Entonces, no se deben hacer exploraciones a ciegas, sino que en todo caso se abre un poquito la herida con anestesia local y se mira si atraviesa el platisma. Si no lo atraviesa, con suturar la herida y darle de alta suficiente porque estamos seguros de que la herida no ha penetrado. Hay que hacer una exploración por sistemas, sistemática y por órganos, y para el manejo vamos a diferenciar los signos duros, que son diagnósticos de lesión, y los signos blandos, que son solo sugestivos de lesión. Los signos duros necesitan cirugía. Tener signos duros de lesión en el cuello significa que hay algo lesionado con seguridad y necesitan cirugía. Los signos blandos deberían ir a pruebas complementarias para afinar un poco y saber qué es lo que está lesionado y qué tratamiento tenemos que dar. ¿Cuáles son? Pues los signos duros son todos como muy evidentes, pero por ejemplo, en estructuras vasculares los signos duros serían pues, un sangrado activo pulsátil, un gran hematoma expansivo en el cuello que estamos viendo delante de nuestros ojos cómo se extiende, o un soplo audible, o signos signos de ictus o de que no hay riego craneal por una lesión en el cuello, o signos de isquemia en miembros superiores porque puede haber una lesión subclavia y ahí no hay riego en miembro superior. Signos de lesión de vía aérea digestiva son también signos muy evidentes, pues disnea y estridor, imposibilidad para respirar, o una herida soplante en el cuello, ¿vale? O incluso un enfisema subcutáneo masivo. Y los signos blandos serían pues, todos esos signos o clínicos que vemos en el paciente que no son los duros, pero que pueden hacer pues, un pequeño hematoma aquí, o leve hipotensión, o ligera disminución del Glasgow, o dificultad para tragar, o dolor al tragar, o alguna cosa que nos hace sospechar que algo puede estar pasando, aunque no tenemos que llevar al paciente a quirófano inmediatamente, sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las pruebas complementarias? Pues que quede claro, las pruebas complementarias son para pacientes estables y sin signos duros. Los pacientes inestables o con signos duros de lesión deben ir a quirófano. Los pacientes estables, que tienen signos blandos y pensamos que algo puede ocurrir, es a los que vamos a investigar. Entonces, pues la placa de tórax es parte de la evaluación inicial, así que la van a tener todos los pacientes, pero de elección es el angiotac cervical, que es la prueba que tenemos que hacer inicialmente, porque sirve para descartar lesión vascular. Y hay que recordar que lesiones incluso de baja velocidad, como las heridas por arma blanca o incluso heridas por arma de fuego, pueden hacer pequeños flaps en la íntima de los vasos o pseudoneurismas pequeñitos que pueden no dar clínica y que conviene por lo menos identificarlos y saberlo, aunque muchas veces no tiene repercusión clínica y no hay que tratarlos, pero sí conviene documentarlos. El Doppler en algunos centros se usa como test inicial y luego la arteriografía que se utilizaba antiguamente ha sido reemplazada por el angiotac ampliamente y ahora solo queda un poco para terapéutica básicamente. En cuanto a la evaluación, en cuanto a la evaluación vascular, en cuanto a la evaluación de vía aerodigestiva, pues para el esófago, si hay lesiones en el TAC próximas al esófago o signos blandos de lesión, porque hemos dicho que si hay signos duros va a ir a quirófano, se debe hacer un esofagograma o bien ponerle contraste oral al TAC y una endoscopia digestiva alta, porque eso, hacer las dos pruebas aumenta la sensibilidad, la rentabilidad diagnóstica. Hacer solo una de las pruebas, cualquiera de las dos, puede tener falsos negativos y es importante identificar las lesiones esofágicas de forma precoz porque su tratamiento más allá de las 12 horas de instauración cambia radicalmente y la mortalidad se dispara. O sea que hay que intentar descartar lesiones esofágicas cuando hay sospecha de ellas de forma precoz, de la forma más fina o fidedigna posible. En cuanto a la evaluación laringotraqueal, con una nasofibro suele ser suficiente para evaluar la vía supraglótica, pero idealmente los pacientes con sospecha de lesión de vía aérea deberían tener una fibrobroncoscopia completa. En cuanto al tratamiento, pues un poco resumiendo lo que hemos dicho, pues los signos duros van a quirófano y los signos blandos deberían ir a un angiotac con contraste y en función del trayecto de la herida ir viendo cuáles son las siguientes pruebas que hay que hacer para descartar lesiones vasculares o descartar lesiones esofágicas o descartar lesiones de vía aérea en cada caso. Vale. En cuanto al tórax, ahí vemos una herida por arma de fuego
en región toracoabdominal. El manejo penetrante de las heridas por arma de fuego en tórax son situaciones muy variables. Tenemos pacientes leves, que prácticamente sobreviven el 90% todos a la lesión, hasta situaciones muy graves que requieren una toracotomía de emergencia. La supervivencia es pobre, con solo el 25% de los pacientes que sobreviven a esas situaciones. ¿Cuáles son las áreas especiales en el tórax? Pues la zona precordial o la caja precordial, que está entre las mamilas, las clavículas y los arcos costales, los rebordes costales. Cualquier herida penetrante en esa zona corre el riesgo de haber lesionado el corazón, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego el área toracoabdominal entre las mamilas y el ombligo, que puede asociar lesiones intraabdominales. El 90% de las lesiones penetrantes, por suerte, no afectan al corazón, solo el 10% lo hacen, por fortuna. Y solo el 20% pueden afectar al diafragma o al abdomen, pero son consideraciones que hay que tener en cuenta. Aunque son infrecuentes, una lesión cardíaca no diagnosticada, una lesión intraabdominal no diagnosticada puede tener repercusiones importantísimas. Bueno, en cuanto al manejo, los pacientes que aparecen in extremis en la emergencia, aparecen prácticamente moribundos, hay que limitar los estudios y simplemente hay que actuar, hay que tomar decisiones. Y los pacientes que están estables o casos complejos, pues a veces hay que hacer pruebas complementarias para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, como ese escáner que veis ahí, pues una herida por arma de fuego que se ve el trayecto a través del pulmón, pero no tiene grandes lesiones. Vale, pues ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en el manejo de los pacientes con heridas penetrantes en el tórax? Pues de entrada el manejo, como voy a repetir todo el rato, es ABCD o CABCD, pero igual que en los traumatismos cerrados, pero con especial cuidado en la A y en la B y en el manejo de la vía aérea. Y en pacientes in extremis, que aparecen moribundos en urgencias, hay que hacer una intubación orotraqueal de entrada porque ese paciente tiene amenazada la vía aérea y tenemos que controlarla inicialmente para poder pasar las siguientes prioridades. Como parte de la revisión primaria, hay que identificar y tratar las lesiones que suponen un compromiso vital, como neumotoras a tensión, neumotoras masivos, neumotoras abiertos, etc. Y tratarlos e iniciar la reanimación. En el caso de pacientes que están severamente hipovolémicos y in extremis, incluso hay que valorar, activar, si en vuestros hospitales disponéis de protocolos de transfusión masiva. No se deben explorar las heridas en el tórax, no se debe meter el dedo por las heridas en el tórax para ver si penetran, ¿vale? Porque podemos provocar más daño que otra cosa, y además con las lesiones de los arcos costales es fácil lesionarnos al explorarlas. Y normalmente la radiografía de tórax forma parte de la evaluación inicial, pero si hay un compromiso vital no vamos a esperar a hacer una radiografía, ¿vale? Si no lo hay y vamos a hacer una radiografía, conviene colocar marcadores, pues, por ejemplo los electrodos del electrocardiograma, para intentar ver cuál ha sido más o menos el trayecto de la herida. Y el manejo inicial, en realidad, generalmente es un tubo de tórax. Normalmente con un tubo de tórax se suelen solucionar la mayoría de los problemas. Más del 70% de los casos se manejan solo con un tubo de tórax. No es necesario hacer muchas más maniobras ni siquiera van a necesitar cirugía urgente. ¿Cuáles son las indicaciones de toracotomía urgente? Las indicaciones de toracotomía urgente, es decir, en quirófano, no en la emergencia, sino en quirófano, son básicamente las situaciones que no son tan graves, pero que sí, como por ejemplo un neumotórax a tensión, pero que sí son graves y que hay que tratarlas en quirófano porque algo ocurre dentro del tórax que va a haber que solucionar. Por ejemplo, un hemótorax masivo. Colocamos un tubo de tórax y salen de entrada 1000 o 1500 mililitros de sangre. Eso es un hemótorax masivo, ese paciente debe ir a quirófano. Un hemótorax continuo, pues no sale tanta sangre, pero continuamente están saliendo 250 mililitros durante 4 horas, durante 250 mililitros a la hora durante 4 horas. Si hay un taponamiento cardíaco o hemopericardio en la ecografía o en el escáner, o si hay una lesión vascular en el estrecho torácico superior, o una fuga aérea masiva por el tubo de tórax que sugiera una lesión bronquial, o si hay diagnosticada o demostrada una lesión traqueobronquial o esofágica. Los pacientes estables, que no tienen ni hemotoras ni neumotoras por una herida penetrante en el tórax, deben observarse por lo menos 6 horas y repetir la radiografía para intentar descartar neumotoras ocultos, por ejemplo. Pero si pasas esas 6 horas y repetir las radiografías, el paciente está estable y asintomático, no hay ninguna lesión, pueden ser dados de alta con seguridad. En cuanto a las lesiones específicas torácicas, las lesiones cardíacas son letales, probablemente las más letales. Si el paciente llega vivo al hospital, va a necesitar un diagnóstico precoz y una actuación inmediata, minimizando la cantidad de pruebas que hay que solicitar. Toda herida en región precordial, como hemos visto antes, implica una lesión cardíaca hasta que no demostremos lo contrario, y hay que tener en cuenta que los signos cardíacos básicos de taponamiento cardíaco no son confiables. Pues son pacientes que además suelen estar hipovolémicos, entonces la tríada de Beck no suele estar presente y el pulso paradójico tampoco.
Si el paciente está razonablemente estable, hay que intentar descartar una lesión oculta, que se puede hacer con una ecografía FAST, como veis ahí, que se ve un derrame pericárdico. Y si hay dudas, hacer un ecocardio formal. Pero si el paciente está inestable, no hay que demorar el tratamiento. Se puede hacer un EcoFast dependiendo de la disponibilidad de él, el tiempo que vaya a consumir, la experiencia que tengamos. Pero si el paciente está inestable con una herida precordial en el tórax, un paciente que viene con una puñalada en el tórax y in extremis, es decir, ese paciente tiene una lesión cardíaca, hasta se demuestra lo contrario, si se está chocando y muriendo en nuestras narices, lo que hay que hacer es una intubación de emergencia y una toracotomía de emergencia en la propia sala de shock. No va a dar tiempo a que vaya a quirófano ese paciente, sino que hay que hacer una toracotomía anterolateral en el lado izquierdo y en el quinto espacio intercostal y controlar el sangrado y abrir el pericardio para liberar el taponamiento. Entonces, el objetivo de las toracotomías de emergencia, muy por encima, es simplemente eso, descomprimir un taponamiento cardíaco y controlar una hemorragia en el corazón o grandes vasos que sea masiva, pero también, en algunos casos, dar masaje cardíaco directo o hacer una desfibrilación directa. Y además se puede clampar la aorta para redistribuir la sangre en pacientes severamente hipovolémicos a los órganos vitales, al corazón y al cerebro. ¿Cuáles son las indicaciones? La toracotomía de emergencias en trauma penetrante es una cosa que se hace en un paciente que llega con signos de vida a la llegada, es decir, que al menos cuando llega al hospital tiene actividad pupilar o un esfuerzo respiratorio mínimo o algo de tensión palpable. Si no, es muy controvertido, porque el paciente probablemente se nos haya ido de las manos. Desde luego, en el trauma en torso con parada cardíaca inminente y que sabemos además que eso es por taponamiento cardíaco, porque lo hemos hecho un FAST, también hay que hacer una toracotomía de emergencia. Pero no en traumatismos cerrados torácicos o traumatismos penetrantes que vienen en parada y han recibido RCP durante más de 20 minutos, porque la probabilidad de supervivencia es prácticamente cero. Un paciente que llega sin signos de vida a la llegada, es decir, no tiene reactividad pupilar, no tiene tensión palpable y tiene un traumatismo penetrante y no hay nada a lo que agarrarnos para poder sacar a ese paciente adelante, en realidad es una muerte al arribo, no habría que hacer una toracotomía de emergencia, no estaría indicada. En cuanto a las lesiones de vía aerodigestiva, esto es un poco superponible a lo que veíamos en el cuello. Hay que intentar descartar lesión esofágica, pues lo mismo con endoscopia digestiva alta o fibrobroncoscopia en el caso de lesiones de vía aérea. Y las lesiones esofágicas son raras, pero lo que decíamos, tienen una mortalidad muy elevada. Y normalmente las lesiones esofágicas traumáticas son por trauma penetrante, son infrecuentes, pero son generalmente por trauma penetrante, no por trauma cerrado. El manejo de una lesión esofágica en cuanto se diagnostica, eso puede producir una mediastinitis, o sea, que en cuanto se diagnostica poner el antibiótico y a quirófano. Y las lesiones de columna, es lo que decíamos antes, un paciente que tiene una herida por arma de fuego que no tiene sintomatología neurológica, lo normal es que no tenga una lesión medular. No hay que inmovilizar la columna de forma sistemática si el paciente no tiene síntomas. Porque cuando ocurre la lesión de columna, la lesión medular por arma de fuego, provocan lesiones devastadoras y generalmente, aunque es más frecuente en la región torácica, la situación neurológica, el pronóstico neurológico suele ser pobre. Siempre en estos casos hay que poner profilaxis antibiótica. En cuanto a heridas de diafragma, pues no son una amenaza vital inmediata, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta que las heridas en región toracoabdominal, como veíamos antes, entre el ombligo y las mamilas, pueden afectar tanto al tórax como al abdomen. Y ahí en medio está el diafragma. Las heridas diafragmáticas no van a matar al paciente, pero si no las diagnosticamos pueden producir una gran morbimortalidad, sobre todo en el lado izquierdo. En el derecho todavía el hígado tapa un poquito el diafragma y no hay tanto problema, pero pueden producir hernias a largo plazo con una morbilidad muy significativa. Y además hay que recordar que pueden tener lesiones asociadas. Es rarísimo una lesión de diafragma aislada. Lo normal es que el cuchillo pues, haya lesionado el pulmón y lesione el diafragma y el bazo o un intestino o lo que sea, no que solo se lesione el diafragma. Son de diagnóstico muy difícil. Hay signos en la radiografía simples que pueden hacernos sospecharlo, pues como borramiento del diafragma, un contorno irregular, una cosa ya espectacular como esta, pues evidentemente, pero normalmente no se presentan así. Pero sí que hay que tener claro que una radiografía normal no excluye la lesión diafragmática y el TAC tampoco. El TAC tiene más sensibilidad, pero puede ser normal. Entonces, todo paciente con trauma penetrante en región toracoabdominal hay que descartar lesión de diafragma, incluso valorando en algunos casos la necesidad de métodos quirúrgicos para diagnosticarlos, como puede ser la toracoscopia o la laparoscopia, para descartar realmente que hay una herida de diafragma.
Esto sería el algoritmo de manejo del traumatismo penetrante en tórax. Ya veis, pues un poco dependiendo de la situación, si es un paciente in extremis, si es un paciente inestable o si es un paciente estable. Los pacientes in extremis van a toracotomía de emergencia, los pacientes inestables hay que valorar la necesidad de cirugía precoz en los casos que hemos visto antes, y luego los pacientes estables son los que realmente completamos el ABCD, hacemos pruebas complementarias y vamos viendo las posibilidades de lesión, pues o bien esofágica, o de vía aérea, o de diafragma, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en todos esos casos se puede valorar el angiotac como medida inicial, sobre todo en traumatismos transmediastínicos. Luego, en cuanto al traumatismo penetrante abdominopélvico, el objetivo de esto es identificar qué pacientes nuevamente van a necesitar cirugía. Las lesiones más frecuentes en trauma penetrante son distintas de las lesiones en trauma cerrado. En trauma cerrado normalmente se lesionan vísceras macizas y la lesión de víscera hueca es rarísima, pero en trauma penetrante lo normal y lo más habitual es la lesión de víscera hueca. En las heridas por arma de fuego lo más habitual son las lesiones de intestino delgado. En las heridas por arma blanca es verdad que es más frecuente la lesión del hígado, pero a continuación vienen todas las vísceras huecas. Entonces lo normal en trauma penetrante es que haya una lesión de víscera hueca. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer inicialmente? Pues inicialmente lo mismo, la exploración física detallada y seriada. En el caso del abdomen es particularmente importante. La exploración física tiene una sensibilidad de más del 95%, es decir, que podemos manejar incluso a estos pacientes con exploración física. Hay que hacer siempre un tacto rectal para ver si hay sangre en el recto y valorar la colocación de una sonda nasogástrica o de una sonda urinaria para ver si hay hematuria o sangrado en vía digestiva. Y las altas sospechas de lesiones intraabdominales deben tenerse en unos supuestos concretos, que es cuando hay dolor abdominal difuso o cuando hay inestabilidad hemodinámica. Un paciente con un disparo en el abdomen que viene inestable o que tiene peritonismo difuso es un paciente que tiene que ir a quirófano. Pero también hay otras situaciones que pueden hacernos sospechar que hay lesión, pues como hematuria, sangre del tracto rectal, si hay pulsos periféricos disminuidos en miembros inferiores, se puede haber lesiones de las ilíacas. Y hay las evisceraciones que pueden ocurrir a veces, sobre todo en heridas por arma blanca, pueden presentarse en urgencias, son muy espectaculares, pues es básicamente la salida del contenido abdominal por la propia herida que le han hecho al paciente. Lo más frecuente es que salga un poquito de piplón, como veis en esa imagen de ahí, que se llama epiplocele, pero no hay que intentar devolver eso dentro del abdomen, sino que simplemente hay que protegerlo con compresas estériles y húmedas, ¿vale? Intentar no devolverlo a la cavidad abdominal y seguir con nuestro trabajo diagnóstico y de reanimación del paciente. No debemos centrarnos en eso, sino curarlo sin más y seguir viendo qué es lo que le pasa al paciente y qué lesiones tiene asociadas o qué lesiones nos encontramos y cómo las vamos a tratar. En cuanto a pruebas complementarias, en el abdomen es un poquito más conflictivo. La punción lavado-peritoneal, en trauma penetrante en concreto, no ha demostrado ser demasiado fiable y no se utiliza. El FAST, que es muy eficaz en el trauma cerrado, en el trauma penetrante es un poquito más controvertido porque aunque es útil, es reproducible, poco invasivo, lo tenemos ahí, es barato y podemos monitorizar al paciente con el FAST en las siguientes horas. En trauma penetrante no excluye la lesión intraabdominal tener un FAST negativo. Y el TAC ocurre un poco lo mismo. Tiene una baja capacidad de diagnosticar lesiones de víscera hueca, que son las más frecuentes en trauma penetrante, pero desde luego sí que es muy útil para valorar la trayectoria de heridas en la zona posterior, para valorar lesiones de estructuras retroperitoneales. Es más limitado y más controvertido en trauma penetrante, pero la verdad es que cada vez se utiliza más. ¿Cuándo se utiliza el TAC? Pues básicamente cuando hay signos clínicos dudosos, es decir, si los pacientes están inestables o tienen dolor abdominal difuso, pues tienen que ir a quirófano. Si hay signos dudosos o la herida es posterior o en flancos, pues ahí sí que se puede hacer un escáner, o en algunos pacientes que se seleccionan para manejo no operatorio también se puede hacer un TAC. El resto de pruebas pues se hacen un poco ya más dirigidas. La rectosimoidoscopia a veces no es muy valorable, los pacientes no suelen estar preparados, por tanto, la presencia de sangre en el recto ya simplemente se considera diagnóstica de lesión, y hay que recordar que lesiones en los glúteos y traspélvicas pueden afectar al recto y a la cavidad abdominal. Y la laparoscopia exploradora normalmente se reserva solo para descartar lesiones de diafragma, sobre todo en el lado izquierdo. El tratamiento y el manejo de estos pacientes generalmente va guiado nuevamente por la estabilidad hemodinámica. Los pacientes inestables o con peritonismo van a quirófano y los pacientes estables hay un debate sobre si deben hacerse manejos no operatorios selectivos o ir sistemáticamente a la laparotomía exploradora. Ante la duda, desde luego, y en centros donde no hay mucha experiencia, como es en España, probablemente lo más recomendable y lo más seguro sea hacer la laparotomía sistemática a todos los pacientes con heridas por arma de fuego en el abdomen. Pero desde luego está demostrado ampliamente que el manejo no operatorio es válido y que puede hacerse, siempre y cuando se cumplan una serie de criterios, que es que haya
una UCI disponible, que se pueda monitorizar horariamente al paciente, que el paciente pueda estar en dieta absoluta, y lo normal es que se puedan hacer exploraciones seriadas cada 4 o 6 horas durante el primer día, idealmente por el mismo equipo que ha atendido inicialmente al paciente. Si hay deterioro del paciente debe ir a quirófano, pero si está estable a las 24 horas, incluso se puede darle tolerancia oral y valorar el alta. En heridas por arma blanca hay bastante consenso en que el manejo no operatorio de las heridas por arma blanca en pacientes estables sin peritonismo es seguro y está ampliamente demostrado y refrendado por la literatura, sobre todo en las heridas en cara anterior. En los flancos y espalda normalmente se recomienda hacer un escáner para descartar lesiones retroperitoneales. Y en las heridas por arma de fuego no hay tanto consenso y se sigue recomendando en general que si no hay experiencia suficiente, los pacientes preferiblemente vayan a una laparotomía exploratoria que a manejo no operatorio. Aún así, solo hay que recalcar que las laparotomías exploradoras tienen morbilidad en torno a un 20% más o menos y es una cosa significativa. Por lo tanto, no hay que pensar que por el hecho de hacer una laparotomía exploradora de más no estamos dándole al paciente una comorbilidad innecesaria. De ahí surge todo el conflicto del manejo no operatorio, pero esto probablemente excede un poco la experiencia que podemos adquirir en nuestro país y ante cualquier duda sea preferible meter al paciente en quirófano. ¿Cuáles son los criterios de la laparotomía? Pues ya los hemos dicho. Si el paciente está en shock, tiene una tensión arterial por debajo de 90 o está inestable o no responde a la resucitación, o evidentemente si hay una hemorragia incontrolable a través de la herida, o si hay signos de abdomen agudo y de irritación peritoneal. En algunos casos las heridas por arma de fuego se pueden considerar como indicación absoluta de la laparotomía exploradora, pero ya hemos comentado que esto es un poco controvertido. Y desde luego, si aparecen signos radiológicos que sugieran lesión de víscera hueca, como neumoperitoneo o lesión de diafragma, o algo que nos haga sospechar en las pruebas radiológicas, en el escáner que hay lesión de vejiga o lesión de órganos sólidos muy severas, pues en algunos casos probablemente también sea más sensato llevarles a quirófano. En pacientes que no pueden ser evaluados clínicamente, que están inconscientes, generalmente también se prefiere una conducta agresiva que dejar lesiones inadvertidas dentro del abdomen. Y bueno, lo mismo, ahí tenéis el manejo, el algoritmo de manejo, pues los pacientes inestables van a cirugía, los pacientes estables y tienen peritonismo también, y si no tienen ni estabilidad ni peritonismo, probablemente haya que hacer un trabajo diagnóstico un poquito más fino para ver qué pacientes necesitan cirugía realmente. En cuanto al trauma de extremidades, es muy frecuente, es el más frecuente, de hecho, el traumatismo penetrante en miembros es mucho más frecuente que en torso o en el cuello o en la cabeza. Puede ser aislado, puede darse también en trauma múltiple y aquí lo que vamos a evaluar son la posibilidad de lesiones vasculares, nerviosas y también fracturas óseas, lesiones articulares, lesiones de partes blandas. Los efectos sobre el hueso de las balas van a depender del momento en el que impacte. No es lo mismo que la bala impacte justo en la fase inicial de entrada que en la fase de cavitación. Y las lesiones que pueden producirse en el hueso, que pueden ser estallidos masivos óseos, en las fases de cavitación pueden ser mucho más importantes. El manejo, pues lo mismo, seguimos con el esquema ABCDE o CABCDE, que en este caso cobra mayor importancia si hay un sangrado externo masivo de un miembro. Hay que intentar controlar el sangrado al mismo tiempo que se controla la vía aérea. Y en pacientes inestables se estabiliza al paciente y probablemente haya que posponer los estudios diagnósticos y como mucho alinear las fracturas con fijadores externos o con férulas provisionales, ¿vale? A no ser que sean la causa de la inestabilidad. Si la causa de la inestabilidad del paciente es la propia fractura en sí, entonces sí van a tener que ir a una cirugía de control de daños, pero son cirugías abreviadas, pues con fijadores externos como mucho, sin pretender colocar placas o tornillos en los huesos, que es una cosa que consume muchísimo más tiempo y que probablemente haya que demorar para más adelante. En pacientes que están estables, sí que se puede hacer una exploración y un estudio minucioso y valorar una cirugía definitiva cuando sea menester para solucionar la lesión ósea que haya ocurrido. La profilaxis antitetánica hay que darla según el estado vacunal y la profilaxis antibiótica solo en algunos casos en los que hay fracturas abiertas asociadas o lesión articular asociada según la clasificación de Gustilo, no en todos los pacientes. Una herida, desde luego, con una fractura subyacente, o sea, un disparo en un brazo con una fractura debajo del cúbito del radio, es una fractura abierta hasta que se demuestre lo contrario y por tanto debe tomarse las medidas de profilaxis antibiótica pertinentes. En cuanto a la lesión vascular en miembros, hay que recordar que la ventana de isquemia caliente es de 6 horas. Es decir, más allá de esas 6 horas, el músculo queda completamente destruido, hay mionecrosis, hay además neuropatía, el nervio tampoco funciona, y va a quedar un miembro que va a estar viable, pero va a tener una impotencia funcional muy significativa y no hemos salvado, y muchas veces tienen más problemas esos miembros que si lo hubiéramos amputado antes. Entonces, la ventana de trabajo que tenemos son 6 horas de isquemia caliente. Entonces, hay que diagnosticar las lesiones vasculares en ese marco de tiempo para revascularizarlo.
hay que buscar signos de isquemia distales, los pulsos no son confiables al 100%, y hay que diferenciar, al igual que ocurre en el trauma cervical, signos duros y signos blandos. Los signos duros son muy parecidos a los del trauma cervical, pues sangrados activos pulsátiles, hematomas expansivos, soplo arterial audible, etcétera, etcétera, y los signos blandos son aquellos que no son duros y que solo sugieren la posibilidad de lesión y hay que hacer pruebas complementarias. A diferencia del trauma cervical, donde los signos duros eran claramente correlacionados con lesión vascular, aquí se correlacionan bien, salvo algunos casos. Y en algunos casos específicos hay que hacer pruebas complementarias. Sobre todo, y es importante recalcar, cuando hay fracturas muy importantes. Cuando hay fracturas muy importantes, algunos signos duros pueden no traducir bien una lesión vascular. También cuando hay lesiones extensas de tejidos blandos, también cuando hay enfermedad vascular crónica asociada en un paciente mayor, también cuando hay heridas por escopeta con carga múltiple o proyectiles cerca de un vaso, etc. Entonces no se correlacionan tan bien los signos duros como ocurría en el trauma cervical, pero aún así, generalmente los pacientes inestables, con sangrado masivo o signos duros y sin fracturas deben ir a cirugía porque ahí hay una lesión vascular. En algunas localizaciones muy complejas, como el hueco popliteo, se pueden intentar hacer pruebas complementarias antes si el paciente está lo suficientemente estable. Y pacientes estables con signos blandos o con esas situaciones que describíamos antes, que pueden no correlacionarse bien con los signos duros de lesión vascular, generalmente hay que hacer pruebas de imagen. ¿A todos? Pues bueno, no necesariamente a todos, aunque en nuestro medio probablemente sí, pero se puede cribar la necesidad de pruebas complementarias en pacientes dudosos haciendo algunas medidas. Pues el cálculo de presiones sistólicas en miembros, comparando el miembro con el contralateral, si hay una diferencia del 10 al 20%, eso sugiere lesión vascular y debería ir a pruebas de imagen. O un índice de tobillo-brazo, calculando la tensión arterial sistólica entre el brazo y el tobillo, y si la diferencia es de menos de 0,9, eso sugiere lesión vascular y debería ir a pruebas complementarias. O se puede intentar hacer un Doppler, por ejemplo. En pacientes, desde luego, que están estables, que no hemos operado inicialmente, que tienen signos blandos y hay que seguir estudiando, pero hacemos un índice de tobillo-brazo y es sospechoso o unas presiones sistólicas son sospechosas, esos pacientes sí que deberían ir sin duda a angiotac para descartar lesiones vasculares que puedan estar subyacentes y que puedan haber pasado desapercibidas. Es importante recordar que hay algunas lesiones vasculares que son subagudas, como los pseudoaneurismas o como las fístulas arteriovenosas, que pueden inicialmente no estar patentes en la clínica y pueden tardar varios días en mostrar síntomas y hay que estar un poco también alerta después. En cuanto al síndrome compartimental, es una cosa típica que ocurre en miembros, es importante sospecharlo, sobre todo porque el síndrome compartimental va a poner en riesgo el miembro afectado. Y hablamos de las 6 P's como los signos clínicos que nos tienen que hacer sospechar que puede estar ocurriendo un síndrome compartimental en un miembro afectado por un traumatismo penetrante. Esto ocurre igual en trauma cerrado, esto no es exclusivo del trauma penetrante, pues hay un dolor desproporcionado, sobre todo la elongación pasiva en el miembro afectado, parestesias, parálisis, sensación de tensión en el compartimento afectado o ausencia de pulsos. Esos son signos que hacen sospechar que puede haber un compartimental. La palidez y la ausencia de pulsos son signos que aparecen tardíamente, no aparecen precozmente en un compartimental. Si eso aparece, probablemente estemos hablando de un síndrome compartimental ya establecido y con un pronóstico peor. Entonces hay que intentar diagnosticarlo precozmente. Hay que recordar que hay algunos factores de riesgo, como las fracturas de tibia y antebrazo, las lesiones por aplastamiento, las inmovilizaciones muy prolongadas o las situaciones en las que hay una reperfusión después de una isquemia por una lesión vascular asociada. Y el manejo es retirar inmediatamente todo lo que comprima el miembro, inmediatamente todo férula, yeso o vendaje, y reevaluar cada 30 o 60 minutos. Y si no mejora, no queda más remedio que hacer una fasciotomía para retirar el tejido necrótico y dejar la herida abierta para poder reevaluarla y luego más adelante hacer un cierre diferido. Hay que tener cuidado porque puede no ser evidente al inicio un síndrome compartimental. Por tanto, en los pacientes que tienen traumatismos de extremidades, y sobre todo de lo que hablamos, traumatismo penetrante de extremidades, hay que hacer exploraciones físicas seriadas para estar seguros de que no progresan los síntomas con la edematización de los tejidos tras la lesión. En cuanto a pruebas complementarias en extremidades, evidentemente el eje principal es hacer radiografías óseas para descartar fracturas asociadas, pero la arteriografía había sido hasta ahora el gold estándar, aunque es una prueba invasiva y tiene complicaciones, y ha sido reemplazada por el angiotac, que la ha desplazado como prueba inicial a realizar en pacientes que hay sospecha de lesión vascular. El Doppler está emergiendo como otra herramienta de estudio inicial, aunque todavía no está muy claro si supera el angiotac.
Desde luego, si disponemos de él, es razonable plantearse hacerlo como prueba inicial. Y en cuanto al tratamiento definitivo del trauma de extremidades, el objetivo es salvar la extremidad en este caso, pero evitando que eso suponga un mayor riesgo de sepsis y de muerte para el paciente. Hay algunas escalas que sirven para predecir la necesidad de amputación terapéutica inicialmente, como la escala MES, en las que si se encuentra un índice de más de 7 es preferible amputar la extremidad porque la posibilidad de supervivencia de ese miembro es prácticamente nula. Y hay veces que, aunque la tasa de amputaciones global en trauma penetrante es bajita, en algunos casos las amputaciones tempranas pueden tener mejor resultado funcional para el paciente que una amputación tardía, que intentar empeñarse en preservar un miembro que ha estado isquémico durante muchas horas o que tiene una escala MES muy alta y que no vamos a tener un buen resultado funcional. Y aquí tenemos un poco lo mismo, el esquema final de lo que sería el manejo del trauma penetrante en miembros. Pues vemos que si el paciente está inestable hay que descartar otros casos de shock, y si la causa es la propia lesión de miembros, lo que hay que hacer es una cirugía abreviada de control de daños para estabilizarlo y luego ya una cirugía definitiva. Pero si el paciente está estable, pues pasaremos a investigar tanto con radiografías las posibles lesiones óseas como la posibilidad de lesión vascular en función de si tiene signos duros o si tiene signos blandos. Y si el paciente tiene signos duros, probablemente vaya a quirófanos, algunas excepciones, y si tiene signos blandos, probablemente sea necesario hacer un angiotac, aunque se puede cribar realizando unas presiones históricas o un índice de tobillo-brazo para intentar cribar qué pacientes realmente tienen más sospecha de lesión vascular. Y por último, simplemente algunos comentarios sobre las amputaciones traumáticas. El manejo inicial de los miembros amputados es muy espectacular. En general son pacientes que la atención va automáticamente hacia ellos porque son lesiones muy llamativas, pero no necesariamente son las lesiones más graves que tiene el paciente. Hay que diferenciar entre amputaciones o arrancamientos, es decir, una amputación completa de un miembro, o arrancamientos o avulsiones de tejidos, y el manejo aquí nuevamente es muy importante centrarse en el sangrado. Son lesiones que sangran mucho y que pueden producir hipovolemias muy importantes. Entonces, al mismo tiempo que hacemos el ABCDE, muchas veces incluso tenemos que adelantar la C para controlar sangrados externos significativos que sean muy evidentes. El control de la hemorragia inicialmente se logra normalmente con compresión directa, pero si no funciona la compresión directa, se puede plantear el uso de torniquetes. El uso de torniquetes es muy controvertido, han estado proscritos durante muchos años. Se decía que lo único que producían era mucho más riesgo para el paciente, tanto mayor necesidad de amputaciones como más riesgo de reperfusión al liberarlos. Pero en realidad son una herramienta que puede ser útil. Por ejemplo, los torniquetes neumáticos de los que se disponen en los hospitales para cirugías de traumatología, aplicados correctamente, es decir, torniquetes anchos, aplicados lo más distalmente posible en el miembro, pero evidentemente proximales a donde esté la lesión, y el tiempo mínimo necesario y posible, idealmente menos de 2 o 3 horas, puede salvar el miembro. Y de hecho, por ejemplo, a día de hoy, en muchas guías se recomienda el uso de torniquetes, por ejemplo, en las guías de manejo prehospitalario, o los militares estadounidenses, por ejemplo, sí que llevan torniquetes como parte de su equipo de atención inicial. Desde luego, tras el control inicial del sangrado en miembros amputados, lo que hay que hacer es desbridar la herida, lavarla adecuadamente y curarla, y hacer una cirugía definitiva para la cobertura cutánea del miembro amputado. Pero en las amputaciones traumáticas hay que considerar las posibilidades de reimplante. ¿Qué pacientes hay que valorar las posibilidades de reimplante? Pues desde luego un paciente que está severamente en shock, severamente grave, afectado con lesiones múltiples, etcétera, etcétera, no es un candidato a reimplante. Es un paciente que tiene otra serie de prioridades, pero un paciente que no presenta esas circunstancias y que está razonablemente estable, hay que considerar la posibilidad de derivarle a un centro donde se le pueda reimplantar el miembro. Especialmente las amputaciones de dedos, que la isquemia es un poquito más prolongada, el tiempo de isquemia, y puede extenderse hasta 12 horas. Y en el caso de que valoremos la posibilidad de reimplante, lo que hay que hacer es el cuidado de la extremidad minucioso, es decir, limpiarlo con suero, idealmente riger-lactato abundantemente, envolverlo en compresas húmedas y el miembro envolverlo en una bolsa estéril. Esa bolsa estéril, a su vez, se coloca en un contenedor con hielo, pero no hay que colocar el hielo directamente en contacto con el miembro, porque eso puede empeorar la situación. El hielo aumenta el tiempo de isquemia y puede prolongarlo hasta 18 horas, lo que hace factible que puedan hacerse reimplantes de miembros amputados en centros especializados si se toman las medidas y las precauciones adecuadas. Y bueno, y eso es un poco todo. Pues espero que os haya gustado el tema y que haya sido útil y que haya sido interesante.